En esta sesión hablaremos del concepto de sumas de Riemann y lo aterrizaré a una aplicación para dar la definición de las sumas de Riemann. Tengo una función f que depende de la variable x, una función escalar de variable escalar, y está definida en un intervalo de su variable independiente. Geométricamente, esa función me representa una curva en el plano. Voy a graficar esta curva f de x. Aquí y es f de x. Y esta función está definida en el intervalo desde a hasta b. Así que este pedazo de la función no existe y lo mismo este que está por acá. En este dominio está definida la función f de x. Y en este intervalo de a a b puedo yo definir una partición de tal manera que puedo tener aquí un x sub índice 1, porque a va a ser mi primer valor x sub índice 0, tal vez otro por acá como x sub índice 2, y puedo continuar con estas particiones hasta llegar a x sub índice n menos 2, luego x sub índice n menos 1, hasta el valor de b, que sería el elemento x sub índice n. Esta es la partición de mi intervalo del dominio de mi función f de x. De tal manera que la diferencia entre dos puntos consecutivos me definen un delta x. En este caso yo tendría un delta x sub índice 2, porque mi primer delta x es la diferencia entre x1 menos x sub índice 0. Es decir, este sería delta x sub índice 1. Si yo considero el elemento iésimo o el ancho iésimo, es decir, delta xi, pues este se obtiene con xi menos xi menos 1. Este ancho iésimo es un subintervalo y cada subintervalo puede tener diferentes valores. Si ahora yo considero un punto que se encuentre entre cada uno de estos subintervalos, como pudiera ser aquí
tendría el punto C, subíndice 2, uno antes. Aquí déjenme corregir porque esto no llega hasta acá, este delta. Porque S con todo rigor es hasta aquí donde está A, que sería delta X1. Puedo proponer otro valor en el primer subintervalo, que sería C subíndice 1, hasta un valor en el subintervalo enésimo, que sería C subíndice n. Sabemos que C subíndice i se encuentra entre xi y xi menos 1. Bueno, si yo evalúo la función en el punto C de cada uno de los intervalos, entonces lo que yo tengo aquí arriba en la función es f evaluado en C subíndice 2 en este caso. Y lo mismo por acá para C subíndice n. Es decir, mi función f evaluada en C subíndice i, y si yo la multiplico por el ancho del subintervalo, por ejemplo, para C subíndice n, si yo la multiplico por este ancho, entonces lo que estoy obteniendo es, geométricamente hablando, el área de esta sección rectangular, delta xi. Lo mismo para C subíndice 2, tengo la función evaluada en C subíndice 2, me da justamente esa altura, y si la multiplico por el ancho del subintervalo, entonces resulta que desde el punto de vista geométrico, yo tengo el área de esta otra región rectangular. Y así puedo tener representadas todas estas áreas de tal manera que las puedo sumar desde el rectángulo i igual a 1 hasta el rectángulo enésimo. Geométricamente hablando, lo que yo tengo aquí es una aproximación a lo que es el área que se encuentra por debajo de la curva. Y digo una aproximación porque el ancho de mi subintervalo puede ser muy grande y entonces puede ser que no tenga una aproximación exacta de cuál es el área que se encuentra bajo esta curva, bajo la función f de x. Cualquier sumatoria que involucre a una función evaluada en un punto que pertenece a un subintervalo y multiplicada por el ancho del subintervalo se le conoce como una suma de Riemann. Esta es la definición de las sumas de Riemann. Se aplican para muchos conceptos y el que a nosotros nos interesa es el relacionado
con la interpretación geométrica de las integrales definidas. Así que voy a dar la definición de una integral definida. Si tengo una función f de x definida en un intervalo de su variable independiente x de a a b, y el límite de la expresión que me representa al límite de la suma de Riemann, de tal manera que este límite se desarrolla para que el ancho más grande de la partición tienda a 0. Y si este límite existe, entonces se dice que la función f de x es integrable en el dominio de a a b. Y ese límite se denota como la integral de la función f de x de a a b. El límite recibe el nombre de integral definida de f de a a b. Y bueno, aquí a es el límite inferior, b es el límite superior, a la función f de x se le conoce como el integrando. Y este símbolo alargado, como una S alargada, pues es una sumatoria o el símbolo de la sumatoria estilizado, si así lo quieren interpretar, porque el límite de esta suma de Riemann, cuando la partición o el subintervalo de la partición delta, el intervalo más grande de la partición delta tiende a 0. Para que se interprete geométricamente hablando, ¿a qué me refiero con la interpretación de que la partición tienda a 0 en el límite? Tengo mi función f de x más o menos
Y esta función está definida desde A hasta B. Y si se me ocurre hacer una partición tal que sea muy chiquitita, como esta, donde el punto xi-1 y el punto xi me definen un delta x mucho menor a 1, sé que es positivo este delta. Entonces, si este delta x subíndice i es mucho menor a 1, es decir, si delta x1 toma un valor de 0.01, por ejemplo, 0.5, 0.2, mucho menor a 1, entonces tengo regiones rectangulares cada vez más pequeñas, como la de este subintervalo. Y al sumar todos estos subintervalos, resulta que el área que voy calculando en la interpretación geométrica que estoy describiendo tiene una mejor aproximación. Por eso, cuando yo planteo el límite, cuando el ancho del subintervalo más grande de la partición tiende a 0, de esta suma de Riemann, es equivalente a considerar el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann cuando i es igual a 1 hasta n de la función evaluada en c subíndice i por delta x subíndice i. Una partición consta de n subintervalos, pero si yo hago muchos subintervalos y lo llevo a infinito, entonces puedo reescribir la integral definida como el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann desde i igual a 1 hasta n. Y esto sigue siendo la integral definida de a b de la función f de x diferencial de x. Con esta definición de la integral definida, cuando calculamos el límite de la suma de Riemann, y esta interpretación geométrica, entonces podemos dar la primera interpretación geométrica de la integral.
Aquí, por fines prácticos, sin que se pierda demasiada generalidad en la interpretación geométrica, voy a considerar la función f de x, que está definida en el intervalo de a a b, y voy a considerar una partición tal que sus intervalos sean iguales, de tal manera que este subintervalo tenga un ancho delta x. También a estos subintervalos se les conocen como celdas y va a ser constante. Tengo x subíndice y, x subíndice y menos 1, la diferencia es delta x. Si lo estoy considerando constante, entonces puedo proponer b menos a entre n. También estoy proponiendo aquí que c subíndice y, que es un punto que se encuentra entre los valores extremos de cada subintervalo, c subíndice y se encuentra aquí en medio del subintervalo delta xy. Si yo considero que el punto C es el extremo superior de cada subintervalo, entonces puedo considerar que sea x subíndice y. Y con esta información puedo escribir la suma de Riemann, que sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en x subíndice y por delta x. Es más, vamos a escribirlo completo, que sería la función evaluada en c subíndice y por delta xy. En este caso, estoy considerando también una partición con n celdas, y la función f la estoy evaluando en xy y delta x es constante. Tengo entonces, y voy a tomar este caso, bueno, voy a tomar este chiquito que está aquí, el xy, que el área de mi rectángulo, de mi región rectangular, va a ser la que está aquí. Aquí nada más menciono que esta altura de la sección rectangular es la función f evaluada en x subíndice y. Bueno, si ahora expreso el límite y en este caso puedo expresar el límite cuando n tiende a infinito, porque voy a hacer infinitas celdas en esta partición con subintervalos de ancho igual de la suma de Riemann.
Y esto, de acuerdo a la interpretación geométrica, resulta que es el área que se encuentra por debajo de la curva y por encima del eje X. Significa que el área es igual a este límite, y yo sé que el límite de esta suma de Riemann es la integral de f de x de a a b. Esta es la primera interpretación geométrica de la integral definida. Aquí nada más tendríamos que especificar que la función debe ser positiva en el intervalo de a a b y que la integral es el área bajo la curva por encima del eje X. Vamos a obtener el área bajo la curva de la función f de x igual a 2x en el intervalo de 2 a 4 y vamos a desarrollar la definición de la integral definida. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a calcular el área mediante el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann desde i igual a 1 a n de la función f evaluada en x sub índice i por delta x. Voy a utilizar esta expresión porque es más sencilla de utilizar y pues bueno, ya la planteé en la interpretación geométrica de hace rato. Voy a graficar mi función para pues, identificar geométricamente quién es esta función. Resulta que es 2x, es una recta que pasa por el origen, tiene una pendiente que vale 2. Significa que si x vale 1, voy a poner aquí una escala de mi variable independiente x con dos cuadritos y una escala para la variable y diferente para que pueda entrar esta gráfica. La curva está definida de 2 a 4 y si x vale 2, entonces y vale 4. Así que empiezo por aquí. Si x vale 4, y vale 8. Entonces termino acá. Es una recta.
y esta recta está definida de 2 a 4. Es una función que siempre es positiva, por lo que sí puedo calcular el área bajo la curva, que es lo que estoy aquí marcando en azul. Es el área que debo obtener. Y la vamos a desarrollar planteando el límite de la suma de Riemann. Voy a considerar que delta x es constante, de tal manera que delta x lo voy a calcular con la diferencia de b menos a entre n. 4 menos 2, eso es igual a 2. Es más, vamos a sustituir todo. Tengo que b vale 4, a vale 2. Entonces 4 menos 2, 2 entre n. Es el valor de delta x. X subíndice y es el valor de x dentro de mi intervalo de 2 a 4. De mi límite entre mi límite inferior y mi límite superior. Para ello voy a tomar el índice y lo voy a multiplicar por delta x. De tal manera que si y es igual a n, pues voy a tener n veces delta x, que es justamente esta distancia. Pero me hace falta ubicar mi punto inicial, que sería mi límite inferior. Y ese límite inferior, para tener a x subíndice y, es sumándole precisamente el límite inferior que vale a. En este caso, si yo sustituyo, me quedaría y por 2 entre n más a, que vale 2. Y aquí, nada más a manera de realizar una verificación inmediata, resulta que si y es igual a 0, entonces x subíndice 0 es igual a 2. Y 2 es mi límite inferior. Si y es igual a n, entonces tengo 2 por n entre n, 2 más 2, 4. Significa que x subíndice n es igual a 4 y esto es mi límite superior. Significa que esta expresión es correcta para ubicar cada uno de los puntos dentro de mi intervalo en el cual está definida mi función f de x, de a a b, es decir, de 2 a 4. Bueno, esta expresión x subíndice y, nosotros la vamos a sustituir en la función. Vamos a evaluar entonces. Voy a evaluar en f de x. Tengo entonces f de x subíndice y, que sería igual a 2 x subíndice y x subíndice y vale y 2 entre n más 2. Es decir, y por 4 entre n más 4. Ahora voy a multiplicar por delta x. Si yo sustituyo en la suma de Riemann, entonces tengo la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f evaluado en x subíndice y por delta x. Y esto sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i por 4 entre n más 4 por delta x, que vale 2 entre n. A esta suma de Riemann le calculo el límite cuando n tiene infinito, y esa es la definición de la integral definida. Entonces, tengo lo siguiente.
Si bien el área es igual a la integral desde 2 a 4 de la función f de x, entonces la puedo calcular con el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma de Riemann desde igual a 1 hasta n de f x sub índice y por delta x. Delta x es constante en este desarrollo, entonces tengo que desarrollar el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la función y 4 entre n más 4 por 2 entre n. Esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i por 4 por 2, 8 entre n cuadrada más 8 entre n. Aquí, por las propiedades de las sumatorias, puedo reescribir este límite como la suma de dos sumatorias. La primera desde i igual a 1 hasta n de 8 entre n cuadrada por i más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 8 entre n. Tengo algunos términos constantes que no dependen de i, por lo que sigo utilizando las propiedades de las sumatorias, de tal manera que me queda 8 entre n cuadrada, que multiplica a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i, más 8 entre n por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1. Y aquí voy a utilizar dos expresiones de sumatorias conocidas. La primera tiene que ver con la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la constante 1. Si sumo n veces 1, pues el resultado va a ser n. Y la otra sumatoria es desde i igual a 1 hasta n de i. Y esto es igual a n, que multiplica a n más 1, entre 2. Al sustituir estas sumatorias, resulta que el área que se encuentra por abajo de la curva, en la parte superior o en la parte positiva del eje X, del eje de las abscisas, entonces tengo el límite cuando n tiende a infinito de 8 entre n cuadrada, que multiplica a n entre n más 1 entre 2, más 8 entre n, que multiplica a n. Aquí simplifico un poco y tengo el límite cuando n tiende a infinito de 8 entre 2, 4, n entre n cuadrada, entonces me queda n más 1 entre n, más 8. Lo voy a escribir para que sea más fácil de identificar esto, porque me va a quedar 4, que multiplica a 1 más 1 entre n, más 8. Y el límite cuando n tiene infinito de esta función va a ser 4 más 8. Significa que el área que se encuentra por debajo de esta curva es igual a 12 unidades de longitud al cuadrado. Y esta es la integral que yo estaba buscando, con esta interpretación geométrica del cálculo del área que se encuentra por abajo de la curva y en la parte positiva del eje Y, es decir, cuando la función es positiva. La función evaluada en su intervalo es positiva,
es decir, en la parte superior del eje de las abscisas. Y bueno, esto ya nosotros lo comparamos con esta expresión para obtener justamente el área de un trapecio. Y con eso corroboramos que nuestro desarrollo pues, es consistente y es congruente.